tengan todos ustedes. Me permito exponer brevemente el currículum de nuestra ponente. La doctora Bianca Elizabeth Gutiérrez Márquez es alergóloga e inmunóloga, médica, cirujana y partera por la Universidad de Guadalajara en el Centro Universitario de Los Altos, generación 2011B. Subespecialista en alergología e inmunología clínica en el Hospital Regional Dr. Valentín Gómez Farías del ISSSTE, avalada por la Universidad de Guadalajara, certificada por el Consejo Nacional de Inmunología Clínica y Alergias, miembro activo del Colegio Mexicano de Alergias e Inmunología, miembro de la Sociedad Latinoamericana de Alergias, Asma e Inmunología y de la Asociación Mundial de Alergología. Durante esta sesión tendremos el gusto de escucharle y buscar con ella un enfoque práctico para que, como médicos de primer contacto, abordemos la sospecha de asma y orientemos el diagnóstico. Invitamos a la doctora a pasar enfrente. Hola, buenas noches. Muchas gracias al doctor Navarro y al doctor Tiberio por la presentación. Es un placer para mí estar aquí el día de hoy compartiendo esta información con ustedes. Y bueno, pues el tema va a ser asma en primer nivel, cómo sospecharlo y qué hacer desde la primera consulta. Sí, vamos a hablar de unos aspectos bastante prácticos. Primero, quiero hacer una mención o quiero comentar que alrededor de 1000 personas en el mundo mueren cada día por asma. Entonces, no es algo que debemos desestimar, ¿sí? Algo muy importante es que el 96% de estas muertes que ocurren cada día ocurren en países de ingresos bajos o medios. La mayoría de estas muertes pues son prevenibles. ¿Por qué son prevenibles? Porque en realidad la Iniciativa Global del Asma ha estado haciendo unos esfuerzos muy intensos, igual que la OMS, para que todo el mundo o todo paciente asmático tenga acceso a tratamiento inhalado, que es la piedra angular del tratamiento. Bueno, la carga del asma. Como ya bien sabemos, o tal vez muchas veces han escuchado, que el asma es la enfermedad inflamatoria crónica de la vía aérea inferior más prevalente. Se cree o se estima que alrededor de 300 millones de personas en el mundo la padecen. Y esto es súper importante, ¿por qué? Porque no solamente es tener síntomas o andar por ahí con silbidos en el pecho o falta de aire. O sea, realmente esta enfermedad tiene un impacto muy negativo en la calidad de vida de quienes la padecen. Causa ausentismo laboral, ausentismo escolar, afecta la calidad de vida, afecta las actividades cotidianas, afecta el sueño. Y aunque la prevalencia o aunque las muertes han ido disminuyendo debido a que sí se han incrementado el acceso al tratamiento, la prevalencia va en aumento, ¿sí? Y bueno, muchos pacientes todavía andan por ahí sin un tratamiento adecuado. De hecho, esta enfermedad ya está incluida en el Plan de Acción Mundial de la OMS para prevención y control de enfermedades de transmisión sexual. No transmisibles. Y algo importante es que es una enfermedad sumamente costosa. Tiene un impacto en costos directos, ya sea en consulta, medicamentos, estudios diagnósticos, las hospitalizaciones, y también tiene costos indirectos. O sea, el paciente cada vez que se incapacita por asma, le cuesta al Seguro Social, obviamente, le cuesta al patrón, no van a trabajar, faltan a la escuela, etcétera, ¿no? Bueno, y esta imagen la puse para hablar de una analogía. Supongamos que este tubito es nuestro bronquio. El humo son los síntomas, que es lo que toda la vida se venía haciendo y veníamos tratando el asma solo con un broncodilatador de acción corta, ¿no? Todo el paciente con asma, salbutamol, nada más. ¿Pero qué estábamos haciendo? El salbutamol no es un medicamento que desinflama, solamente estábamos tratando los síntomas. ¿Qué me causa los síntomas? Pues el fuego. ¿Y qué es el fuego en el contexto de asma? Pues es una cascada inflamatoria súper importante. Para hablar de asma y del contexto inflamatorio, vamos a hablar de varios endotipos. Tenemos 4 endotipos de asma. Los vamos a dividir en inflamación T2 y no inflamación T2, ¿sale? La más común es pues la inflamación T2. ¿Qué es lo que pasa? El paciente tiene contacto con alguna sustancia a la que es alérgica, por ejemplo,
esto estimula las células dendríticas, esto estimula los linfocitos tipo 2, por eso se llama inflamación tipo 2, y esto me va a liberar citocinas. No sé si se alcance a apreciar, creo que no se alcanzan a ver muy bien, pero me libera interleucina 4, interleucina 13 e interleucina 5. Estas son las 3 citocinas más importantes en el contexto de asma inflamatorio. Bueno, la interleucina 4 y la 13 me va a estimular las células cebadas o los mastocitos para que se degranulen y causen el proceso inflamatorio. En este contexto, si se va por ahí la vía, lo más probable es que mi paciente va a presentar un asma alérgica. Sin embargo, si la que se estimula más es la interleucina 5, me va a causar una proliferación de eosinófilos. Los eosinófilos son una célula clave en el paciente asmático, porque tenemos asma eosinofílica. De igual forma, hay otra sustancia de las cuales quiero hablar porque es un biomarcador que actualmente ha cobrado mucho auge y nos sirve mucho para valorar el control o hacer diagnósticos de asma, es el óxido nítrico. Estas citocinas liberan óxido nítrico y nosotros podemos medir la fracción exhalada de óxido nítrico con un aparatito. Entonces eso me puede decir a mí si mi paciente tiene asma eosinofílica, asma alérgica, Y por otro lado, o de este lado, tenemos otros dos tipos de endotipos de asma, que es el asma pausigranulocítica, en la cual no se encuentran células inflamatorias, solamente hay una proliferación de miofibroblastos e hipertrofia del músculo liso. Y tenemos el asma neutrofílica, en la cual la célula inflamatoria más prevalente pues es el neutrófilo, ¿sí? Entonces, aquí tenemos los cuatro endotipos y uno quinto que es el mixto, porque sabemos que tenemos pacientes que pueden ser todo un caso, no se encajonan en ningún sitio o pueden tener varios mecanismos o varias características de varios endotipos. Y algo importante es que la inflamación tipo 2 es la más común. Casi del 50 al 70% de los asmáticos se van a clasificar de este lado. Y bueno, ¿cómo voy a sospechar yo o cuándo voy a pensar que tengo un paciente enfrente de mí que pudiera tener asma? Bueno, tenemos nuestros 4 síntomas guía, que es la tos seca. Por lo general es de predominio nocturno o les da la tos en la madrugada o incluso cuando están haciendo un esfuerzo físico. Opresión torácica y disnea. La disnea es variable, puede estar, puede no estar o se asocia mucho al ejercicio. El paciente dice, cuando subo escaleras siento que me ahogo, ¿no? Y las sibilancias, que es el signo más característico a la auscultación. Pero ningún síntoma es específico por sí solo. La clave del diagnóstico o la clave de un paciente asmático es la variabilidad en intensidad y tiempo. Es decir, el paciente te va a decir, no, pero a mí me ha pasado mucho en la consulta, digo, creo que puedes tener asma. No, pero a mí eso me pasa siempre. Pues por eso, porque es variable en tiempo e en intensidad. Aparte a veces me da poquito y a veces no. Okay. Y normalmente se asocia a desencadenantes como sibilancias, ejercicio, aire frío o alguna sustancia que inhala el paciente a la cual es alérgica. Okay. Y tenemos características, que apoyan el diagnóstico de asma. Como ya les venía comentando, pues la variabilidad en tiempo e intensidad, que los síntomas se empeoran en la noche o en la madrugada, que empeoran con el ejercicio, el aire frío, la humedad, alguna sustancia que son alérgicos o con emociones. El paciente puede tener un estrés muy fuerte y decir, me dio una crisis de asma, ¿sí? Atopia, o sea que la atopia es la predisposición genética a desarrollar enfermedades alérgicas. Entonces, si mi paciente, aparte de estos síntomas, me dice, o yo ya sé o lo veo, que tiene rinitis alérgica, tiene dermatitis atópica, tiene alergia a algún alimento o algún medicamento, bueno, esto me puede orientar a que es muy probable que mi diagnóstico sea el correcto. Que los síntomas se empeoren tras infecciones virales y, pues aquí algo muy obvio y muy claro, que mejore con el tratamiento antiasmático, ¿sí? Y asimismo, tenemos algunas características que me pueden orientar a que debo buscar otros diagnósticos diferenciales, ¿no? Por ejemplo, que la tos sea crónica, productiva y que nunca el paciente haya tenido sibilancias o falta de aire. Que los síntomas no sean variables, o sea, que los tenga todo el tiempo. Por ejemplo, en el Seguro Social había muchos pacientes con diagnóstico de asma que todo el tiempo estaban mal, no respondían y resultaba que siempre les faltaba el aire y ellos tenían insuficiencia cardíaca. O sea, eso también era bien curioso, ¿no?
no responden al tratamiento que yo les doy para asma o que tiene antecedente intenso de tabaquismo, porque aquí yo pensaría que más bien mi paciente va a tener EPOC. Y a la exploración física, ¿qué voy a encontrar? Casi siempre no voy a encontrar nada. La mayoría de los pacientes cuando llegan a consulta tienen una exploración física normal. Puede haber sibilancias, eso sí, pero pueden estar ausentes. Por lo general se escuchan o se auscultan a la expiración forzada. O si mi paciente está muy mal, está con una crisis severa, va a tener el tórax silente, o sea, ni siquiera voy a escuchar ni cuando entra ni cuando sale el aire. Y algo importante es que no todas las sibilancias son por asma, también las podemos encontrar en EPOC, una infección respiratoria, traqueomalasias, una obstrucción laringea inducible o cuerpo extraño en vía aérea, sobre todo cuando son unilaterales. Y otra cosa que es importante es exploración física nasal. ¿Por qué? Porque hay varias patologías nasales que se asocian mucho al paciente asmático. De hecho, el 70% de los pacientes asmáticos tienen rinitis alérgica. Entonces, aquí puedo ver, yo le exploro la nariz, ya veo que tiene el cornete hipertrófico, pálido, puentes de moco y alino, digo, tal vez también tiene rinitis alérgica. Aquí la línea nasal del paciente que siempre está haciendo esto, o pólipos nasales, que el pólipo nasal también nos habla de, es un fenotipo del paciente con asma, ¿no? Y estos son de los más refractarios o de los más difíciles de tratar. Bueno, entonces, una vez que yo ya sospecho, a ver, yo creo que mi paciente tengo asma, ¿qué voy a hacer ahora? Ya me dijo que tiene mis 4 síntomas guías, o a lo mejor tiene solo 2 de los 4, pero no importa, yo ya sospecho. Ya lo exploré y sigo sospechando, ok. ¿Qué sería lo ideal? En un mundo ideal es que yo le haga a mi paciente pruebas de función pulmonar. Lo ideal en el mundo, o sea, lo ideal es una espirometría. Pero si no la tengo, tenemos otro dispositivo que se llama flujo expiratorio máximo o el famoso flujómetro. No sé si lo han visto alguna vez, pero no es común, pero tal vez deberíamos hacerlo, sobre todo en lugares remotos donde no va a haber acceso a la espirometría. El paciente, si vive en una ranchería o algo, puede tener su flujómetro y él hacer su control o empezar a valorar qué tan bien está, qué tan mal está, ¿sí? Pero, ¿qué quiero yo de la espirometría o de estos estudios? Pues confirmar la variabilidad del flujo aéreo, ¿sí? Eso es lo más importante. Y si no lo tengo, pues puedo considerar los otros biomarcadores de los que les había hablado, de la fracción exhalada de óxido nítrico o de los eosinófilos. Entonces tengo dos pruebas de función pulmonar para confirmar la variabilidad. La espirometría, que la espirometría sí tiene que realizarse en un lugar que esté certificado por una asociación que se encarga de las certificaciones de la espirometría, vaya la redundancia, o pues el flujómetro. El flujómetro es como un semáforo. Nada más le vas a dar al paciente este aparatito, es muy simple, cuesta como 400 pesos y él va a soplar. Y es un semáforo, me va a medir la obstrucción, me va a decir si mi paciente está obstruido o no. Entonces, en el semáforo, si me cae en rojo, pues el paciente debería buscar atención médica, o sea, está realmente obstruido. Si me cae en amarillo, es para tener precaución, probablemente necesito ajustarle el tratamiento. Y si me cae en verde, pues el paciente podríamos inferir que está bien controlado. No es lo mismo que una espirometría, claro está, pero es una opción. Entonces, para confirmar el diagnóstico, pues yo lo que quiero ver es si la obstrucción del flujo aéreo es variable, ¿no? Antes se hacía mucho hincapié en la espirometría y primero documentar que el paciente tiene obstrucción en este estudio. Ok, acuérdense que cuando vemos una obstrucción en una espirometría pensamos en asma o en EPOC. Entonces, ¿cómo la voy a ver? Voy a ver el cociente FEB1-FBC. Si está debajo del límite inferior de la normalidad o menos de 0.7 o del 70%, yo puedo decir, empiezo con que mi espirometría tiene un patrón obstructivo. Entonces yo ya puedo pensar, asma o EPOC. Pero un paciente con asma no siempre me va a mostrar una obstrucción. ¿Por qué? Porque ya habíamos visto que el diagnóstico de asma o la característica principal es que es variable. O sea, puede ser que en ese momento no tenga obstrucción. Entonces, tampoco es como que una espirometría normal me va a descartar el diagnóstico de asma. Esto no es así. Yo voy a seguir teniendo la sospecha. La sospecha es clínica.
Entonces, yo lo que quiero es ver si hay variabilidad. Si yo en estos dos estudios documento la variabilidad y mientras la variabilidad sea mayor, más probabilidades tengo de que sí tenga asma. Y bueno, hay varios criterios para confirmar esta variabilidad. Primero, en la espirometría. Yo ya le hice una espirometría al paciente, le voy a dar el salbutamol le voy a dar 400 microgramos o lo que equivale a 4 disparos de salbutamol y voy a ver qué pasa después de 15 minutos. Si yo veo que tiene un cambio en el BEF1 de más del 12% o 200 mililitros, ya confirmo la variabilidad. Entonces ahí, esta espirometría es diagnóstica de asma, ¿sí? Y en el flujómetro tengo que documentar la variabilidad diurna durante 2 semanas. Ahorita vamos a ver una tablita de cómo se calcula esto, así a grandes rasgos, pero lo que yo quiero ver es si en un adulto esta variabilidad es mayor al 10% o si en un niño mayor al 13%. O le puedo hacer una prueba terapéutica con tratamiento inhalado, con corticoide inhalado, ¿no? Después de 4 semanas de tratamiento yo puedo ver mi espirometría inicial, mi espirometría final y puedo documentar, así como si le hubiera hecho una prueba postbroncodilatadora, si hubo un cambio o si tiene reversibilidad. De igual manera, si yo no tuviera la espirometría y si tengo un flujómetro, también puedo hacer lo mismo. Puedo hacerle una flujometría, darle salbutamol, esperar 15 minutos y volver a documentarlo. Si el cambio es que el paciente aumenta su función pulmonar más del 20% en un adulto, más del 15% en niños, es como si tuviera una prueba broncodilatadora positiva, aunque sí es menos confiable definitivamente. El flujómetro es para cuando yo no tengo una espirometría, ¿sí? Que eso nos va a pasar muchas veces, sobre todo si ustedes, que veo que hay muchos estudiantes, se van a hacer su servicio a una comunidad, pues claro que no. O el paciente les va a decir, yo no voy a ir a la ciudad a hacerme eso, así son los pacientes. Entonces sí, pues lo vivo todos los días, pues, o sea, así me dicen. Entonces, bueno, el flujo expiratorio máximo, ok. ¿Cómo se hace? Bueno, con este aparatito que ya les enseñé en la fotito, le voy a decir al paciente que sople lo más fuerte que pueda. Va a ser un soplido fuerte, ¿sale? Me lo va a hacer 3 veces en la mañana y 3 veces en la tarde. Me va a anotar el número que le salga ahí, el más alto de cada medición. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el día 1 del paciente, en la mañana me sacó 330 y en la tarde 300. Hay una variabilidad de 30. El promedio de 300 y 330 es de 315. El porcentaje es de 9.5. ¿Cómo calculo el porcentaje? No se ve casi las cosas chiquitas, pero mira, ¿cómo lo voy a medir? Voy a tomar el menor valor del día menos el menor valor del día entre el promedio del día, que sería 315 por 100, y eso me da ese número del 9.5. Una vez que yo ya hice esto el día de hoy, le voy a pedir que lo siga haciendo todos los días durante 2 semanas y voy a hacer un promedio de estos porcentajes. En este caso, el promedio me dio 15.5. Entonces, si se fijan, aquí me dice que para que yo haga un diagnóstico, tengo que tener un promedio mayor al 10% en un adulto o del 13% en un niño. Bueno, ya hablamos de la variabilidad, así es como se confirma la variabilidad, ¿sí? Pero si yo no tengo acceso a esto o quiero investigar más, que también se vale y está muy bien, puedo echar mano de los biomarcadores de inflamación tipo 2. Estos biomarcadores pues son el FeNO y uno muy sencillo que puedes conseguir en una biometría hemática, que son los eosinófilos en sangre periférica, ¿sí? Mientras más altos estén, más me apoyan al diagnóstico de asma, pero si están bajos, no lo descarto. ¿Por qué? Porque se acuerdan que más o menos el 30% de todos los pacientes con asma tienen un asma no T2, entonces esos pacientes no me van a salir dentro de este perfil. También puedo hacerle una prueba de alergia y ver si mi paciente tiene sensibilización alérgica. Si me sale positivo al gato y el paciente me dice, sí, yo cuando voy a la casa de mi tía que tiene gato, me empieza el silbido, entonces digo que la sensibilización que encontré en tu prueba es clínicamente significativa y eso me habla de que tienes datos de asma alérgica. Y los eosinófilos, el punto de corte que recomiendan, y es muy ambiguo y creo que no se han puesto muy bien de acuerdo, es de mayor a 150 o mayor a 300.
¿Por qué tenemos estos dos valores? Porque recomiendan las guías que si tu paciente tiene asma intermitente o leve o moderada, tomes en cuenta el valor de 300, pero si tu paciente tiene asma grave, tomes en cuenta el valor de 150, y más adelante les voy a hablar del asma grave. Y bueno, del feno ahorita vamos a hablar. ¿Qué es el feno? Como vimos en la imagen principal, el dibujito que les puse, vimos que durante la inflamación eosinofílica se libera el óxido nítrico. La interleucina 4 y la interleucina 13 tienen mucho que ver en esto. Entonces, con este aparato yo voy a medir la fracción exhalada de óxido nítrico y en base al valor yo voy a determinar la probabilidad de que el paciente tenga inflamación T2. ¿Qué tan exacto es esto para un diagnóstico? Bueno, si tengo un valor alto, el valor alto se considera mayor a 50 partes por billón en un adulto y mayor a 35 en un niño, es un factor predictivo positivo, tiene un muy alto para asma, y tengo también valores intermedios, pero así para hacer diagnóstico tengo que tomar estos 4, ¿no? ¿Y de qué va a depender si mi paciente ya tiene tratamiento inhalado para asma con esteroide inhalado o no lo tiene? Bueno, si es un paciente adulto y no está tomando esteroide inhalado, voy a hacer el diagnóstico con un punto de corte de 40. Y en un niño, si no está tomando tratamiento inhalado con esteroide, mayor a 35. Pero si ya tiene tratamiento, el punto de corte va a ser mayor a 20. Y bueno, otro reto al que nos vamos a enfrentar es cuando el paciente empezó con síntomas, alguien ya le dio tratamiento con esteroide inhalado, las pruebas ya no me van a hacer lo mismo, ya no me puedo regresar a lo mismo porque el paciente ya tiene tratamiento. ¿Y ahora qué voy a hacer? Esto nos da otro panorama y otro algoritmo, ¿no? Si yo veo que mi paciente ya está asintomático con este tratamiento, lo que voy a hacer es ajustar la dosis. Se recomienda disminuirla entre un 25 o 50% de la dosis de esteroide inhalado que ya está tomando. Lo vigilo 4 semanas, entonces si reaparecen los síntomas, pues confirmo que el paciente tiene asma, pero también puede ser que no haya ningún cambio, entonces le dejo sin tratamiento y lo voy a vigilar durante 12 meses, porque también recordemos que si mi paciente tiene asma alérgica y él solo se exacerba en la temporada de polinización del árbol al que tiene alergia, pues va a ser cuestión de meses, entonces hay que ver cómo le va al próximo año en esa misma temporada. Y ya que yo documento que mi paciente sí tiene asma, me interesa saber qué tan controlado está o si no está controlado. Y para esto tenemos 2 dominios. El primero es el control de síntomas, ¿no? Esto es una valoración retrospectiva. Yo le voy a hacer preguntas al paciente de cómo ha estado en las últimas 4 semanas. Y le voy a hacer preguntas sobre si ha tenido despertares nocturnos, si esto ha afectado su calidad de vida, si ha tenido que usar inhalador de rescate o si le ha impedido hacer alguna actividad, ¿no? Y ya hay algunas escalas que ya me van a ir diciendo, depende de la puntuación que saque de estas 4 preguntas, yo voy a saber si está bien controlado, parcialmente controlado o mal controlado. Y tenemos otra herramienta que es muy sencilla que pueden encontrar en internet que se llama Asthma Control Test o el famoso ACT. Es una serie de 5 preguntas que prácticamente son las mismas de acá, pero agregan una quinta, que es ¿cómo percibe usted el control de su asma durante las últimas 4 semanas? Me va a dar una puntuación y si mi paciente tiene menos de 19 puntos, significa que mi paciente no está bien controlado. Y el segundo dominio es otro factor muy importante que se acaba de agregar en las guías en los últimos años. El radar o el riesgo futuro que tiene mi paciente. No solo me interesa saber si ahorita está controlado, también me interesa saber si tiene factores de riesgo para tener exacerbaciones en los próximos días, meses o, bueno, sí, en los próximos días o meses. Entonces, ¿qué le voy a preguntar o qué tengo que estar pensando? ¿Qué tanto mi paciente ha necesitado inhalaciones de rescate? Hay un término que se llama sobreuso de SABA o el sobreuso de salbutamol. El sobreuso de salbutamol es cuando un paciente utiliza más de 3 inhaladores de salbutamol con 200 dosis en un año. Eso ya me habla de que mi paciente todo el año estuvo mal. Que se siga exponiendo a cosas
que le exacerban el asma, que siga fumando o que use el vape, que esté en un ambiente muy contaminado o que se siga exponiendo a sustancias que le causan alergia, ¿no? Que en los estudios de función pulmonar yo vea que mi paciente tiene la función pulmonar muy deteriorada o que tenga el FeNO muy elevado o los eosinófilos muy elevados o que el paciente haya tenido una exacerbación severa en el último año o que tenga comorbilidades que se asocian al asma que no estén bien controladas, que el paciente tenga reflujo, que tenga rinosinusitis crónica, que tenga obesidad o que tenga alergia a algún alimento, ¿sí? O algún medicamento incluso, porque hay medicamentos que nos pueden desencadenar exacerbaciones en pacientes asmáticos. Y bueno, una vez que ya hablamos de esto, o sea, yo ya vi cómo voy a hacer el diagnóstico, si mi paciente está controlado, si no está controlado, qué tengo que evaluar, aparte de que si ya está controlado, qué otras cosas tengo que tomar en cuenta para el futuro, ¿no? Y ahora vamos a hablar del tratamiento de asma. Si se fijan, esta imagen del fuego, pues tiene que ver con la primera imagen que les puse del tubito con el fuego. ¿Por qué? Porque este es el salbutamol atacando el humo, pero aquí sigue la inflamación. Entonces, las últimas recomendaciones es que nos aseguremos de que todo paciente con asma no use solo un broncodilatador de acción corta o un broncodilatador, sino que utilice esteroide inhalado dentro de su tratamiento, siempre, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque la monoterapia con SABA aumenta el riesgo de exacerbaciones, nos disminuye la función pulmonar o más bien no nos ayuda a evitar que se deteriore y aumenta el riesgo de muerte asociado a asma. Y el sobreuso de salbutamol se asocia a un aumento del riesgo de exacerbaciones graves o recaídas en el hospital, que el paciente tenga que estar internado, cosas que ya se vuelven más complejas. Entonces, una vez que yo documenté que mi paciente tiene asma, lo ideal es que de manera inmediata le inicie tratamiento con esteroide inhalado, porque a diferencia de utilizar solo salbutamol, por ejemplo, esto me reduce el riesgo de muerte y hospitalizaciones, los síntomas, y me ayuda a evitar el deterioro de su función pulmonar. Entonces, los objetivos del tratamiento, pues voy a tener dos tipos de objetivos: el control de síntomas a largo plazo y quiero minimizar el riesgo futuro. O sea, yo aparte de que quiero que mi paciente no tenga síntomas, quiero que en el futuro no vaya a tener complicaciones. ¿Qué quiero a corto plazo? Que tenga casi nada de síntomas de asma, que duerma, que pueda hacer su actividad física y que no me esté usando tanto inhalador de rescate. Si un paciente me dice, no, he usado el inhalador de rescate todos los días, ahí ya sabemos que algo no está bien, que hay que hacer algo, hay que subir escalón terapéutico. ¿Y qué busco a largo plazo? Bueno, pues que no deteriore la función pulmonar, que no me presente exacerbaciones y que no necesite esteroide sistémico. ¿Para qué? Para evitar efectos adversos del tratamiento. Yo creo que sí les ha tocado ver o conocen a alguien asmático que se la pasa inyectándose Alin, betametasona, tomando prednisona cada vez que se pone mal, pues porque con eso está bien. Pero eso a la larga pues ni siquiera nos está ayudando y nos va a causar efectos adversos, ¿no? O vamos a tener complicaciones. Entonces, el tratamiento del asma es mediante escalones terapéuticos, ¿no? Tenemos 5 escalones terapéuticos según la guía GINA y vamos a hablar primero del paso 1. El paso 1 lo vamos a iniciar cuando mi paciente refiera síntomas 2 veces por semana y la guía nos recomienda 2 tipos de tratamiento, el preferido y la alternativa, ¿sí? Por si no tenemos la primera opción, bueno, pues tomemos la terapia alternativa. La primera opción es que si el paciente solo tiene 2 veces por semana síntomas, yo no le voy a dejar tratamiento diario, le voy a dejar tratamiento de rescate, pero con corticoide inhalado. A esto se le llama terapia AIR o rescate antiinflamatorio. Básicamente es darle un inhalador que tiene 2 medicamentos, una doble terapia, que tiene esteroide inhalado y un broncodilatador de acción larga. El que recomiendan las guías es el que contiene formoterol, porque el formoterol sí es un broncodilatador de acción larga, pero tiene un inicio de acción en 4 minutos, igual que el salbutamol. Pero si yo no tengo esta opción, pues voy a darle el tratamiento alternativo. ¿Y cuál es este? Bueno, que el paciente va a tener su salbutamol, pero que aparte le voy a decir, bueno,
Vas a traer con tu salbutamol otro inhalador que va a tener esteroide inhalado, que son los típicos que podemos encontrar en una farmacia, que tienen beclometasona, budesonida, ciclesonida, fluticasol. Entonces, cada vez que tú te necesites dar un rescate con salbutamol, vas a darte otra inhalación con este dispositivo o con este esteroide inhalado. ¿Okay? Pero si mi paciente lo necesito pasar al 2 o al escalón 2, este paciente va a ser el que tiene síntomas frecuentes, pero no diario. Simplemente son síntomas más de 2 veces a la semana. El tratamiento preferido es igual a terapia o el rescate antiinflamatorio, igual que en el paso 1. El que cambia es el alternativo. En el alternativo le voy a dejar no nada más tratamiento de rescate, le voy a dejar su esteroide inhalado a dosis baja, ya sea la fluticasona, la beclometasona, el que ustedes quieran, y el salbutamol de rescate. Y más adelante les voy a poner una tabla donde podemos ver cuánto es la dosis baja, la dosis media, la dosis alta de esteroide inhalado, porque ahí ya tú puedes ver, ok, yo tengo fluticasona de 50 microgramos, déjame ver a cuántos disparos le tengo que dar a mi paciente para que yo alcance una dosis baja o una dosis media, ¿sí? Porque esto también depende de la edad. Entonces, la estrategia o el rescate antiinflamatorio, prácticamente en México tenemos solamente estas dos sales. Esta es budesonida con formoterol, hay en polvo seco o en aerosol, y está el Inovair. Este es el Symbicort o el Vanair, y está el Inovair, también polvo seco o aerosol. Este es beclometasona con formoterol. Pero otra cosa, ok, terapia o rescate antiinflamatorio es, solo lo vas a usar cuando tengas necesidad. Te sirvo el pecho, te faltó el aire, te sientes con el pecho apretado, etc. Te despertaste en la noche por acceso de tos, lo usas. Y si el paciente me pregunta, oiga doctor, ¿y cuántas veces, o sea, lo puedo usar las veces que yo quiera? O sea, sí las puedes usar muchas veces, pero no todas las veces que tú quieras. Tenemos una dosis máxima de formoterol que el paciente puede utilizar, que son 72 microgramos. Esto va a equivaler a 16 disparos de budesonida formoterol, porque este tiene 4.5 microgramos de formoterol y el Inovair tiene 6 microgramos. Entonces, de este máximo se puede dar al día 12 disparos, ¿sí? Y bueno, ya en el escalón 3 y 4 hablamos de asmas persistentes, moderadas a graves. Bueno, tenemos el paso 3. El tratamiento preferido en el paso 3 es para pacientes que tienen síntomas casi diarios o que refiere que ya se está despertando en la noche. Le voy a dar dosis baja de esteroide inhalado y un broncodilatador de acción larga. Recomiendan otra vez el formoterol. Todos los días como mantenimiento y aparte de rescate. A esto se llama terapia MART, que significa terapia de mantenimiento y de rescate. Entonces, el alternativo es darle un inhalador con un corticoide inhalado a dosis media, o sea, un poquito más alto que la dosis que yo le iba a estar dando acá, porque aquí no le voy a agregar broncodilatador, y el salbutamol de rescate. Y si mi paciente no se controla en este paso, pues lo voy a subir al paso 4, que lo ideal es nada más subirle la dosis del esteroide inhalado a dosis media o alta y continuar en terapia MART. Lo mismo, pero una dosis de esteroide inhalado pues más alta. Y si mi paciente sigue con mal control, podemos utilizar lo que llamamos triple terapia. La triple terapia pues es agregar un LAMA, que es el tiotropio o el glicopironio, que son los antimuscarínicos de acción prolongada, ¿sí? Entonces, aquí tenemos los dispositivos. ¿Qué vamos a hacer en terapia MART? Bueno, pues le voy a dejar al paciente, si quiero dosis baja, por ejemplo, este Vanair, el budesonida con formoterol, que tiene 160 microgramos de budesonida, es dosis baja, cada 12 horas, ¿sí? Y rescate con este mismo inhalador. Solo tiene un dispositivo, lo va a usar en la mañana y en la noche y las veces que lo necesite, sin exceder de las 16 inhalaciones. Y con el Inovair, pues igual le puedo dar 1 o 2 disparos cada 12 horas, igual tomando en cuenta que lo puede usar como rescate. Y la triple terapia, tenemos aprobados en México y por la FDA 2 tipos de medicamentos con triple terapia, que son el Trimbo, tenemos uno de dosis media y otro de dosis alta, que es el verde que acaba de llegar a México, y este contiene beclometasona, formoterol y glicopirrol.
Y tenemos el Trelegy, que se utiliza solamente una vez al día. La dosis del Trimbow es 2 inhalaciones en la mañana y 2 inhalaciones en la noche, para que yo pueda lograr mi dosis media o mi dosis alta. Y tiene furuato de fluticasona, umeclidinio y bilanterol. Se usa una vez al día por la vida media del bilanterol. Entonces hay pacientes a los cuales se le hace más cómodo, ¿no? Y también tenemos el de dosis media y el de dosis alta. Y bueno, si esto no funcionó, no logré controlar a mi paciente, voy a pensar, ¿lo voy a subir al paso 5? ¿Por qué lo voy a subir al paso 5? Porque estoy pensando que tal vez mi paciente ya tiene asma grave. Pero antes de pensar que mi paciente tiene asma grave, pues tengo que hacerme unas preguntas antes, ¿no? El asma grave equivale al 5% de todas las asmas que existen. Solamente el 5%. Y el asma grave es el asma que no se controla a pesar de estar utilizando dosis media o dosis alta de esteroide inhalado y un segundo controlador, o que el paciente tenga que usar esteroide oral de mantenimiento o para estar controlado, o que aún así no esté controlado. Entonces, ¿qué me tengo que fijar yo? A ver, ¿por qué llegué a este punto? ¿Sí está usando bien su inhalador mi paciente? ¿Sí lo está usando todos los días? ¿Se está exponiendo a cosas que le exacerban? ¿O no estoy tratando las comorbilidades, el reflujo, la obesidad, la sinusitis crónica, la poliposis nasal, etc.? Si yo documento que mi paciente no está tratando sus comorbilidades, aquí voy a hablar de un asma de difícil tratamiento, no un asma grave. Pueden parecer lo mismo, pero si mi paciente no le controlo esto, más bien es un asma de difícil tratamiento. Pero si yo ya llegué a este punto y digo, no, pues mi paciente sí tiene asma grave, ya vi que sí usa bien el inhalador, no lo suspende, está bien apegado, etcétera, pues me voy a ir al paso 5. Y el paso 5, pues es lo mismo que el paso 4, pero aquí lo que me están sugiriendo es, o agrego otro controlador, puedo agregar el Montelukast, que el Montelukast casi siempre ya casi no figura en las guías, lo están tratando de sacar, sobre todo por los efectos adversos que se han demostrado en los últimos años, que casi siempre son neuropsiquiátricos, y pues porque realmente no resuelve el problema. O sea, hay alternativas muchísimo mejores. Pero el paso 5 es nos habla mucho de la terapia biológica. La terapia biológica son medicamentos que van dirigidos para una citocina en particular, y para eso yo tengo que saber qué endotipo tiene mi paciente. Ya una vez que yo sé qué endotipo tiene mi paciente, lo puedo perfilar a alguno de estos medicamentos biológicos. Pero pues esperemos no llegar aquí, porque esos medicamentos pues son muy, muy costosos. Y aquí les pongo la tabla de las dosis baja, media o alta de todos estos esteroides inhalados. Entonces, no es para aburrirnos con numeritos ni nada, pero, por ejemplo, vemos furuato de fluticasona, que es que les pone aquí, el Trelegy, que tenemos el verde y el rojo, dosis media, dosis alta. Tiene 100 microgramos de furuato de fluticasona y tiene 200. Entonces, aquí está 100, dosis baja, media, alta, 200. ¿Sí? Entonces aquí es donde podemos, en esta tablita, pues nosotros revisar qué dosis le voy a dar a mi paciente, cuántos disparos le voy a dar para que yo lo alcance. Y pues aquí nada más una imagen muy ilustrativa de todos los inhaladores que tenemos aquí en México. Y bueno, ya tengo a mi paciente bien controlado. ¿Le voy a dejar eso para siempre? O sea, si ya hablamos que el asma es variable, ¿lo tengo que tener siempre con la misma intensidad de tratamiento? Pues no, le puedo bajar, si se exacerba le puedo subir, hay que estarlo revisando, ¿no? Cuando ya tienes 2 o 3 meses bien controlado, no tienes factores de riesgo para exacerbación, o sea, el paciente no tiene una infección respiratoria, no va a viajar próximamente para que no le vaya a pasar algo en el viaje, o no esté embarazada si es una mujer, o no me diga que tuvo una visita de urgencias recientemente, o yo no vea una espirometría que tiene la función pulmonar muy deteriorada. Le voy a bajar la dosis del esteroide inhalado primero, entre un 25 a 50%, cada 3 meses, y así es como se lo voy a quitar. Ya que le bajé hasta dosis baja de esteroide inhalado, le puedo quitar el segundo controlador, que es el LABA o el broncodilatador de acción larga o el antimuscarínico, anticolinérgico. Y bueno, entonces tengo que
O valorar el ciclo continuo del manejo personalizado. No es que yo vea al paciente con asma una vez y no lo vuelva a ver. Realmente hay que seguirlo revisando. Hay que ajustar tratamiento, valorar si le puedo bajar, subir dosis, educar al paciente, cómo se usa el inhalador. Ese es de los principales errores, es cómo utilizamos los inhaladores. Muchos pacientes no los aprovechan, no los saben utilizar y eso es algo que hay que enseñarles bien. Y pues revisar respuesta, si todo bien. Si veo que mi paciente ya no tiene síntomas, ya no tiene exacerbaciones, su función pulmonar está bien, no tiene efectos secundarios. Otra cosa que le tengo que preguntar es, ¿cómo te sientes tú? No, pues yo me siento bien, yo me siento mal. Hay que tomar en cuenta también al paciente, ¿sí? Para ver qué vamos a hacer. Y bueno, pues tenemos también medidas no farmacológicas, que es pues que el paciente no fume, que pueda hacer su actividad física, que la esté haciendo. Investigar si no tiene asma ocupacional, porque tal vez lo que le está afectando está en su trabajo, entonces ahí pues hay que decirle que cambie de trabajo. O que el paciente no tenga EREA. La EREA es la enfermedad respiratoria exacerbada por AINES. Es una condición en la que el paciente asmático, al tomar un antiinflamatorio no esteroideo, puede tener una crisis de asma. Entonces, aquí, ¿qué es lo que podemos hacer para que el paciente pueda tomar analgésicos? Pues le podemos recomendar un COX-2, celecoxib, etoricoxib, esos casi nunca causan este tipo de reacciones, o paracetamol, pero ojo con el paracetamol porque también a dosis altas puede ser que lleguen a representar reacciones. Cada paciente con EREA puede ser que tolere cierta dosis de paracetamol y al llegar a un punto pues ya tenga molestias. Y pues otra herramienta que podemos utilizar es la inmunoterapia alérgeno específica o las vacunas para la alergia. Esta selecciona solamente en pacientes que tengan ya clínicamente comprobado sensibilización a aeroalérgenos y no es para todos los pacientes, pero es una herramienta que sí nos puede ayudar en pacientes muy perfilados, sobre todo los que tienen asma alérgica. Y bueno, pues de mi parte ya sería todo. Espero que haya sido de su interés y que les vaya a servir en el futuro. Muchas gracias.